Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, en el estudio de Departamento de Escuela Sabática. Estamos juntos con nuestra querida hermana Raquel, que regresó de Venezuela. Bienvenida, Raquel. Muchas gracias y quiero transferir también todos los saludos de la Unión Venezolana Antillana que envían a todo el mundo también saludos y agradecer a Dios por el tiempo maravilloso que pudimos compartir con los hermanos en el seminario de la familia ministerial. Amén, amén. Qué bueno, qué bueno. Tenemos una lección muy especial con un título también muy especial. Se llama Preguntas y Respuestas. Cuando yo lo leí por primera vez dije, eso es la escuela sabática, preguntas y respuestas. Pero vamos a hablar de una pregunta especial y de una respuesta especial que está relacionada con nuestro Señor Jesucristo. Antes de empezar nuestro estudio, nos gustaría invitar a nuestro Señor con una oración en silencio. Amén. Preguntas y respuestas es nuestra lección 15 en sábado 12 de octubre del 2013. Con la ayuda del Señor queremos repasar un poco la estructura de esta lección para nuestros maestros de escuela sabática. Tenemos varios subtítulos que nos orientan en el contexto. El primer subtítulo son los principios los principales sacerdotes cuestionan a Jesús. Bueno, es una parte de introducción. Vamos a conectar con las lecciones anteriores también que hablan de la limpieza del templo y en qué situación Jesús se encontraba y por qué se acercaron a él prácticamente ahora no solo algunos fariseos o algunos del pueblo, pero se acercó también el sacerdote principal y lo hizo una pregunta oficial. Y eso vamos a ver cómo se desarrolla en la historia y dentro de la lección. Después viene otro subtítulo, una pregunta dirigida a la conciencia. Entonces, con la respuesta, sabemos que Jesús respondió con una pregunta. El próximo subtítulo, razonamiento inconsistente. Vamos a ver el problema o podemos decir dónde está el fundamento del fariseísmo y por qué los sacerdotes o los fariseos estaban o tenían problemas de responder la pregunta de nuestro Señor Jesucristo. Muy importantes son preguntas 5 y preguntas 6. Por eso debemos ser cuidadosos con la distribución del tiempo cuando enseñamos las lecciones para dar tiempo y espacio a preguntas 5 y 6, especialmente la pregunta 6 hace paralelos con nuestra vida, con la Odisea y la pregunta que fue respondida por nuestro Señor y la forma como Él respondió. Entonces eso es sumamente importante para que las clases de nuestra visitada por nuestros miembros y también visitas pueden aprovechar lo máximo de esas lecciones. Y pregunta 7 viene como una conclusión de la lección. Con la ayuda del Señor queremos entrar ahora en la pregunta número 1 y si podemos o queremos invitar a nuestra visita Raquel que opina con nosotros y dialogamos en este tema tan maravilloso. Revelando su oposición a sus acciones y expulsar a los mercaderes del atrio del templo. ¿Qué pregunta intimidante hicieron los principales de los sacerdotes y de los ancianos a Jesús? ¿Estaban ellos
dispuestos a aceptar su respuesta? Bueno, es una pregunta de introducción, Raquel, con mucho gusto. Bien, por un momento tenemos que localizarnos en el área en la cual se encontraba Jesús. En la lección de repaso habíamos considerado cómo una gran mayoría del grupo humano que estaba en el atrio, pues comerciando y realizando transacciones, algunas de ellas, por no decir la mayoría, ilícitas o deshonestas, ante la orden de Jesús abandonan el atrio del templo, llenándose ahora con otro grupo humano que presentaba características diversas, especialmente buscaban a Jesús, lo necesitaban. Otros a su vez alababan su nombre, como los niños. Y dentro de esa situación, aquel grupo que había abandonado el templo, en primer lugar, está en proceso de regreso. Y obviamente se impresionan al encontrarse con una situación tal inesperada para ellos y altamente sorpresiva, dándose cuenta además de que Jesús estaba tomando el control de la situación completamente. Primero había expulsado y ahora había insertado a otro grupo de personas que reconocían su autoridad, que le estaban adorando, que estaban alabando su nombre, que estaban escuchando con suprema atención su predicación, y ante esa situación quieren poner un alto, quieren detener ese marco y esa esfera de influencia tan impresionante, y entonces le dirigen dos preguntas muy específicas al Señor Jesús y le dicen, primera, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Una, dos, ¿y quién te dio esta autoridad? Bien, estas preguntas tenían el propósito de romper esa situación maravillosa, ese ambiente espiritual que se había creado por aquellos que habían sido sanados y estaban escuchando la predicación de Jesús, por aquellos que estaban alabando su nombre. Era la adoración perfecta. Jesús era aquel que merecía todo el reconocimiento y la adoración. Y entonces aquí, inmediatamente, con estas preguntas, cuestionan el papel que Jesús está asumiendo en esa situación. Y ridiculizan a los que están prestándole veneración, porque la primera pregunta es, parafraseando la frase, ¿cómo tú te atreves a hacer esto? ¿Quién te ha autorizado a ti para hacer esto? ¿Quién te crees que eres para hacer esto? Y es interesante porque ellos ya habían asumido su autoridad. Porque cuando él dijo, salid de aquí, se fueron. No pudieron resistir la divinidad que irradiaba a través de la personalidad de Jesús. Ellos habían aceptado su autoridad, siendo él el centro, la razón, la personificación del templo. ¿Sí? No solo esto, pero ellos no podían decir nada a los milagros que él hacía. Si nosotros no imaginamos el contexto de todo lo que ha sucedido, vamos a ver que Jesús estaba en el atrio, estaba curando a los enfermos, los ciegos, los cojos se levantaban, todos lo alababan, los niños gritaban, alabado sea el Hijo de David y todo eso. Entonces fue una situación tan fuerte, un testimonio tan fuerte de la presencia de Dios como nunca antes se ha habido en los últimos años de sequía espiritual que Israel ha tenido en esa situación. Y qué ridículo prácticamente aparecen ahora los sacerdotes con sus preguntas. Ahora vamos a ver con qué autoridad tú haces eso y quién te ha dado esa autoridad. Bueno, es verdad que ellos también enviaron una pregunta semejante a Juan el Bautista porque no lo reconocían. Ellos estaban muy formal, ellos se aferraban mucho en la burocracia, que él no fue primero al Sanhedrin, que no presentó primero a los líderes sus enseñanzas, que no se sometió a la autoridad de ellos,
Por lo tanto, ellos también querían demostrar que ellos también no lo reconocen a él o lo están cuestionando. Bueno, vamos a seguir adelante con la próxima pregunta. ¿Respondió el Señor directamente a sus preguntas como lo había hecho muchas veces antes? Conociendo cuáles eran sus intenciones, ¿qué pregunta seria y reflexiva les hizo? Bueno, muchas veces Jesús no respondía las preguntas y muchas veces cuando ellos lo daban una trampa, él respondía de una forma tan sabia que ellos ya no sabían qué hacer. Y eso fue uno de esos casos. Él no respondió directamente, pero sí respondió de una forma muy sabia. ¿Qué dice Raquel? Bueno, de acuerdo a la dialéctica judaica de aquel entonces, era absolutamente legítimo proceder a dar una respuesta para contestar una pregunta. Pero también se podía hacer justamente a la inversa. Si la pregunta que se planteaba como respuesta tenía el propósito de dilucidar o dar claridad a la primera respuesta inicial. Bien, entonces el Señor Jesús contesta de ese modo, usando otra pregunta. Y les hace una pregunta muy específica que de hecho estaba contestando su pregunta indirectamente. Porque nosotros sabemos que aquel que introdujo oficialmente a Jesús en su ministerio fue Juan el Bautista, que no solamente le bautizó, sino que además dijo, he aquí, este es el Cordero de Dios. Lo presentó como el Mesías, lo presentó como el Salvador, sin lugar a dudas, haciendo referencia a su propia misión cuando declaró, a mí me corresponde decrecer, mientras que a él le corresponde crecer. Entonces, centrándose en el ministerio inicial de Jesús, la pregunta es, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Bien, esta pregunta era muy significativa porque implicaba la aceptación o el rechazo del momento histórico profético en el cual estaban viviendo. Porque Juan vino para preparar el camino al Mesías. Las acciones, el ministerio y la predicación que Juan expuso tenía como único y exclusivo propósito preparar al pueblo para la aceptación del Mesías. Amén. Así que, de hecho, él estaba contestando la pregunta, porque está haciendo una referencia profética histórica al inicio del ministerio y de una nueva era dentro de la historia de la iglesia. En lo mismo tiempo Jesús relacionaba ahora el tema de la conversación en una otra dimensión. Él quería prácticamente obtener una respuesta si los fariseos aceptan las evidencias de la obra del Espíritu Santo. Recuérdense cuando los apóstoles estaban hablando del asunto de los gentiles. Entonces dijeron, si ellos recibieron el Espíritu Santo como nosotros, ¿quién somos nosotros a decir que ellos no pueden recibir el Evangelio? Entonces ellos reconocieron la obra del Espíritu Santo en la conversión de los gentiles y de los milagros que Dios, por supuesto, hizo con ellos. Eso es que Jesús esperaba de parte de los fariseos o de los sacerdotes, preguntando, ¿aceptan instrumentos de Dios que Él ha preparado afuera de su administración? Y eso perturbó entonces toda la situación o los planes que tenían los sacerdotes en ese sentido. Y es muy importante para nosotros también entender que nosotros debemos ser también dispuestos y abiertos a aceptar los señales del tiempo, los señales del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo,
cuando Él está obrando con una persona y una situación, porque eso es sumamente importante para ser espiritual, para hacer la obra de Dios. Con la ayuda del Señor vamos a movernos adelante y vamos a la pregunta número 3. Fue la pregunta de Jesús fácil de responder para los líderes. ¿Cuáles eran las consecuencias si ellos hubieran respondido positivamente? Vamos a ver, ahora tenemos pregunta número 3 y número 4, que son preguntas muy similares y puede ser que usted como maestros puede combinar las dos preguntas y una pregunta. Porque tenemos una pregunta que Jesús hizo a ellos y tenemos dos respuestas posibles. Vamos a ver que ellos también buscaron una tercera posibilidad de responder y qué consecuencia tenía cada una de estas. Pero la pregunta número 3 tiene que ver con las consecuencias de una respuesta positiva. ¿Qué dice Raquel? Bien, la pregunta era fácil. La pregunta era muy fácil. Se podía contestar con un sí o con un no y decir sí, el bautismo de Juan venía del cielo. Listo. Eso hubiera sido simple, al punto, honesto y correspondía a la verdad. Ahora, era difícil para ellos contestar. ¿Por qué? Porque ellos no querían contestar la verdad. Lo que se nos dificulta como seres humanos ante un cuestionamiento de nuestro comportamiento o cuando somos colocados ante un dilema, el cual asumimos y comprendemos con absoluta claridad, pero tenemos matices. Asumimos que puede traernos ciertos problemas o inclusive eliminar de nosotros otros beneficios supuestos que consideramos, entonces se nos hace difícil. Y esa fue exactamente la situación que enfrentaban los fariseos ahora. Ellos fueron colocados ante un dilema, porque tenían que matizar. Si contestaban sí, ¿por qué no lo aceptaron? ¿Por qué no lo reconocieron? Y si decían que sí realmente el bautismo era del cielo, ¿por qué ellos no se bautizaron? Si Jesús se bautizó. Y él introdujo a Jesús. Así que si estaban diciendo sí a Juan, estaban diciendo sí a Jesús. Entonces, ellos estaban sopesando, matizando, ya que ellos no estaban dispuestos a hacer lo correcto. No lo habían hecho hasta ahora. Y eso es lamentable. Cuando nosotros tenemos una dinámica de rechazo a lo que conocemos que es la verdad, ¿qué ocurre? El mal se fortalece en nosotros. Se debilita el poder de hacer el bien, porque nosotros no nos ponemos de parte de Dios. Y en ese momento específico es en el cual se encontraban los saduceos y los fariseos. Es interesante también que desde el principio la forma como ellos pensaban de contestar fue equivocada. Porque en el principio, cuando ellos recibieron la pregunta, ellos se juntaron como en un pequeño comité, un pequeño concilio, y empezaron a medir qué respuesta ahora van a dar, porque no fue solo Jesús que estaba ahí, pero todo el pueblo estaba viendo esta procesión de los líderes oficiales que viene, se acerca a Jesús y lo hace una pregunta. Entonces todo el mundo en silencio esperaba la respuesta. Ahora, ellos hacen un concilio y buscan la respuesta, pero la forma como la buscan no es que ellos dicen, vamos a ver qué respuesta debemos dar que es más cerca de la verdad, que es más cerca de eso que nosotros creemos, que es más cerca de la escritura o algo así honesto. No, ellos buscaban una respuesta que le convenía,
que no debía perjudicar su propia autoridad y su propia influencia adelante del pueblo. Extremadamente egoísta fue la forma que ellos se acercaron en esta pregunta. Por eso también vamos a ver, claro, también la respuesta de parte de Jesús más tarde. Pero vamos a ver ahora si ellos respondían positivamente, y ya tú explicaste las consecuencias. En pregunta número 4 tenemos si ellos respondieron negativamente, qué consecuencias entonces debían tener y cómo respondieron ellos prácticamente. Bueno, si ellos decían que no, que el bautismo de Juan no era del cielo, entonces quiere decir que era de los hombres y que era espurio y que no correspondía a la verdad. Los hechos, la vida, el ministerio y la predicación de Juan testificaba de lo contrario. Y de hecho, él murió como mártir. Y el pueblo lo consideraba profeta. Lo consideraba profeta porque cumplía todos los requisitos. Sí, él se vestía así como Elías. Cumplía todos los rasgos elementales que habían identificado a los profetas. Y el pueblo tenía como idea general esta visión acerca de Juan. Ahora, si ellos decían que no era del cielo, estaban diciendo que Juan estaba errado, que lo que Juan decía, lo que Juan predicaba estaba mal. Y ahora también les inundó un sentimiento de cobardía, porque el pueblo se podía levantar en contra de ellos. Y obviamente esa segunda opción tampoco era beneficiosa. Así que decir sí reconocía la autoridad de Jesús, no podían hacer eso. Si decían que no, tampoco podían permitir que el pueblo se levantara contra ellos. Así que todavía estaban en una situación todavía más estrecha y más complicada. Cuando nosotros queremos negociar la verdad, cuando hacemos compromisos basados en la verdad, nuestra situación cada vez va a ser más difícil, más tenebrosa. Y nos introducimos en un sendero que el Señor nos libre de entrar alguna vez, como en el caso que estamos tratando. Muchas gracias. Prácticamente los fariseos se preocupaban más de las consecuencias de la respuesta que de la verdad. Y eso es que hizo las cosas muy complicadas. Pero también sabemos que la cobardía es algo que está rechazado por el Señor. Los cobardes no van a entrar en el reino del cielo. Y muchas veces nosotros somos tentados también a esconder parte de la verdad o no decirla porque vamos a tener consecuencias negativas. Vamos a ser rechazados, quizá la verdad no va a ser aceptada. Pueden ser muchas razones por qué nosotros podemos entrar en el mismo problema, en el mismo dilema en que estaban también los fariseos. Pero bueno, vamos a ver ahora, vamos a ir más adelante a la pregunta número 5 y queremos dedicar más tiempo en 5 y 6 porque son preguntas muy importantes. Pregunta número 5 dice, atrapados en un dilema, bueno, vamos a conectar aquí la pantalla, atrapados en un dilema, ¿qué respuesta calculada le dieron? ¿Eran sinceros en su respuesta? Bueno, es la pregunta que tenemos y también los versículos en Lucas, en Juan y también en Santiago. Bien, la respuesta era claramente calculada y era claramente incorrecta. Ellos dijeron no sabemos. Maticemos por un momento la pregunta inicial que
desarrolló toda esta conversación, esta dinámica de preguntas y respuestas. Ellos le preguntaron a Jesús, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado a ti la autoridad para hacer esto? Al hacerle esa pregunta, estaban intentando descalificarlo frente a la multitud de que él hubiera tomado posesión del templo, que toda la adoración, la alabanza estaba girando alrededor de él. Sin embargo, con la respuesta que ellos dan cuando dicen, no sabemos, ellos están descualificando en autoridad. Si ellos eran los dirigentes espirituales de la nación y no sabían, no podían contestar si Juan, el bautismo de Juan era del cielo o del hombre, qué tipo de gente era, no podían ser confiables, no eran los directores, dirigentes espirituales de una nación, porque demostraban su ignorancia, su incapacidad y obviamente su ineficiencia en cuestiones de doctrina. Así que veamos que la pregunta que le habían hecho a Dios para descalificarlo estaba sobreviniendo sobre ellos. Ellos se estaban descalificando porque dijeron, no sabemos. Eran sinceros en su respuesta, eran absolutamente falsos en su respuesta. Ellos conocían con absoluta certeza que el bautismo de Juan era de Dios. Lo sabían, pero su propio egoísmo, su propia vanidad, su propio orgullo les impedía reconocerle. Porque si reconocían a Juan, tenían que reconocer a Jesús. Y por lo tanto, ellos tenían que someterse a esta autoridad. Y su propia supremacía y superego no les permitía hacerlo. Y por esa razón fueron falsos, mezquinos y malvados en su respuesta. Muchas gracias. Bueno, suponemos que ellos no creían al bautismo de Juan. Suponemos que creían que él fue un falso profeta, un movimiento falso, vamos a decir. Suponiendo que tenían este concepto. También si ellos fueron sinceros en su convicción, no debían quedarse callados. Ellos debían advertir entonces al pueblo y decir, mira, eso es falso. Debían abiertamente ponerse en contra de esas doctrinas que ellos pensaban que están equivocadas. Imagínense que apóstol Pablo también sinceramente creían que los cristianos son un movimiento falso. Él luchaba contra ellos sinceramente. Y exactamente porque él fue sincero, entonces Dios también lo encontró, lo explicó todo. Entonces él se convirtió de un sincero enemigo del pueblo de Dios, se convirtió en un sincero pastor, predicador y promotor del movimiento. Si los fariseos estaban equivocados, eso no fue el problema más grande. Si ellos estaban sinceros en su equivocación, entonces Jesús podía dialogar con ellos, podía explicarles las profecías, darle la respuesta, darle todas las pruebas necesarias para que ellos se convencieran en la verdad. Pero ellos no fueron sinceros. Ellos también en su convicción propia no fueron sinceros. La respuesta que ellos dieron fue una mentira. Porque oficialmente que ellos hablaban dentro de ellos es que Jesús es un Mesías falso, que Juan de Bautista es un loco del desierto. Eso fue el concepto real que ellos tenían. Y si ellos estaban sinceros a confesarlo públicamente, podían también recibir una respuesta sincera de parte del Señor. Pero ¿qué sucede? Vamos a seguir adelante y vemos que prácticamente
¿Qué sucede en pregunta número 6? Leemos la pregunta. ¿En qué otras serias circunstancias graves el pueblo de Israel no tomó ninguna posición clara que demuestra la tibieza en la neutralidad cuando el Señor ha revelado claramente la verdad? Bueno, en esa pregunta tenemos dos eventos que se presentan, o dos situaciones en que se presentan delante a nosotros. Tenemos Elías en el pueblo del Antiguo Testamento, y también tenemos el testimonio del testigo fiel claramente expresado en el mensaje de la Odisea. Y en los dos casos vamos a ver que la respuesta tiene una importancia muy grande para nosotros hoy. ¿Qué dice o qué conclusión podemos salir de la pregunta 6, Raquel? El caso específico del Antiguo Testamento es de nuevo también una cuestión de autoridad. ¿Quién es el verdadero Dios? ¿Quién es la máxima autoridad aquí? Entonces, se había reunido al pueblo en el Monte Carmelo, donde se iba a demostrar en una forma visible, tangible, real, no teórica, cuál era el Dios máximo, con la máxima autoridad y potestad. Y sin género de dudas, quedó absolutamente confirmado que el Dios verdadero era Jehová. Y ahora el profeta apela al pueblo y le dice, bueno, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Si es Baal, id en pos de él. Pero tomar alguna decisión. ¿Y qué pasó? Lamentablemente, el pueblo no respondió palabra, no respuesta. Ni por Baal, ni por Jehová. ¿Qué significa eso? Lo mismo que tenemos expresado para la última época de la historia del pueblo de Dios en Apocalipsis capítulo 3. Exactamente igual. Ojalá fueses frío o caliente. Ojalá tomaras posición. Fueras una cosa u otra, pero no te quedes en la mitad. Porque el resultado final será el vómito, el rechazo, la expulsión, el alejamiento y el completo rechazo por mi parte. Este grupo de saduceos y fariseos decidieron permanecer neutrales. La neutralidad es un pecado delante de Dios. Y la nota conclusiva nos lo dice, que los mejores aliados de Satanás son los neutrales. Cuando nosotros sabemos lo que es correcto y no lo hacemos, ya estamos de parte del mal. No existen zonas grises en las posiciones religiosas. No podemos decir, sí, esto está un poquito aquí, pero también es un poquito aquí. Yo no me quedo con el blanco, yo no me quedo con el negro, yo me quedo en los grises. No existe. Sabemos lo que es correcto, hay que estar por lo que está correcto. Hemos decidido el mal, entonces vayamos allá plenamente. Quiera el Señor ayudarnos para que en esta lección superemos nuestra tibieza, superemos nuestra neutralidad y digamos sí al Señor con todas las consecuencias. Muchas gracias. Aquí el testimonio es muy importante. Testimonios para la iglesia, tomo 3. Qué engaño asombroso y qué terrible ceguedad había cubierto a Israel como un oscuro manto. Esta ceguera y apostasía no los habían rodeado repentinamente, habían descendido gradualmente sobre ellos al no prestar atención al mensaje de reprensión y advertencia que el Señor les había enviado a causa de su orgullo y sus pecados. Esos son los dos fundamentos por qué el pueblo de Dios no aceptó ni a Jesús ni a Juan Bautista. Uno son los pecados escritos, pecados escondidos, pecados quizá pequeños, pero practicados.
conscientemente, y el otro que entendemos aquí es el orgullo. Cuando viene el reprendimiento, cuando viene la luz del Señor, entonces no hay esta valentía a aceptar sus errores, confesarlo y dejarlo. Esos son los dos fundamentos del fariseísmo. Y también vamos a ver y vemos aquí que también en la Odisea existen los mismos problemas. Que Dios ayude a su pueblo para que podamos abrir nuestros ojos y ver la verdad como está, como es. Porque una cosa es la teoría de la verdad y otra cosa es la realidad de la verdad. Y la realidad de la verdad tiene que ver con los frutos del Espíritu Santo. Tiene que ver con la expresión, con el testimonio verdadero en la vida del creyente. Y eso es que mencionaba Jesús. Una cosa es ser parte de Dios por nacimiento. O una cosa es ser sacerdote porque has nacido en la familia de los sacerdotes. Y otra cosa es ser sacerdote por unción del Espíritu Santo. Y eso es que quería mencionar Jesús. Y eso creo que es un testimonio para todos nosotros. ¿Somos nosotros cristianos por tradición? ¿Somos adventistas y reformadores por tradición? ¿Porque nacimos en esas familias? ¿Porque crecimos en esta verdad? ¿O somos porque el Espíritu Santo nos está guiando? Eso es que Jesús está mencionando aquí. Y es una pregunta de conciencia, es una pregunta que cada uno debe contestar personalmente. Bueno, y vamos ahora en la conclusión de la lección, en pregunta número 7. Después de haber revelado su falta de sinceridad y falta de voluntad para aceptar la verdad, ¿qué respondió Jesús a los sacerdotes? Bien, si ellos habían dicho que no sabían, entonces él dijo, bueno, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Su respuesta estaba justificada por la respuesta que a su vez ellos habían dado antes. Así que si ellos no sabían, Jesús quedaba libre de darles una respuesta. De hecho, Jesús ya les había dado la respuesta. Jesús les había dado la respuesta en esos 3 años y medio de ministerio. Esa pregunta se la hicieron la primera vez que Jesús hizo la limpieza del templo, al principio de empezar su obra. Ya se la hicieron. Y tuvieron los 3 años y medio para evidenciar, tener las pruebas innegables de su autoridad. Y ahora, recién después de todo el servicio que Jesús había realizado en los 3 años y medio, le preguntan con qué autoridad. O sea, era realmente una burla, era un sarcasmo, era una descualificación de toda la labor que él había hecho. Eran indignos de recibir una respuesta. Y nos damos cuenta que a partir de aquí, Jesús ya no habla más con ellos. Cuando Herodes lo llama, él no contesta. Cuando lo llevan al juicio con Herodes. Cuando lo llevan ante el Sanedrín, él no contesta, exceptuando cuando el sumo sacerdote lo convoca en nombre de Dios. Además de eso, nunca más respuestas. Esta sería la última conversación que mantuvieron. Ellos rechazaron abiertamente la autoridad de Dios, negaron su ministerio y de esa manera cerraron las puertas a tener mayor pruebas, ya que todas las que habían recibido no las habían considerado como tal. Es interesante que prácticamente con decir que no saben, ellos descualificaron su propia autoridad, número 1. Número 2, por no ser sinceros con sus mismos y con el pueblo y con él, entonces no merecieran una respuesta, no merecen
el conocimiento de la verdad. Muchas veces cuando nosotros enseñamos la Biblia y damos estudios bíblicos, yo hago la pregunta, ¿usted quiere saber y conocer porque quiere practicar la verdad? ¿O quiere saber solo por conocimiento así personal? Y es interesante que si una persona no quiere conocer la verdad por aceptarla, él no es digno a obtener esta verdad. Por eso Jesús también enseñaba con parábolas cuando hablaba con el pueblo. Porque dice, a usted se da a entender, a ellos no se da a entender. Las perlas no pueden tirarse en los pies de los cerdos, cerdos. Entonces, eso es la situación lamentable de los laodicenses también, que ellos conocen una teoría de la verdad, pero no son honestos, no son sinceros a reconocer dónde están los errores propios y que ellos deben cambiar relacionado con la verdad. Y si no, entonces vamos a ser rechazados. En esta línea de la lección tenemos un testimonio para meditar que es sumamente importante. Raquel, tú mencionaste algunas pautas en eso en la lección. Sí le recomiendo que leemos este testimonio en las iglesias, es muy importante. Dice, los hombres y las mujeres de doblado ánimo son con los mejores aliados de Satanás. No importa cuán favorable sea la opinión que tengan de sí mismos, su influencia será debilitante. Hasta aquí solo. Es increíble cómo Dios evalúa las cosas. Una es la evaluación de la persona y otra es de Dios. Puede ser que una persona es muy diplomática, no está en conflicto con nadie y por eso parece muy atractiva, muy sabia en su comportamiento. Pero adelante de Dios, ¿qué pasa? Que esa persona puede ser un aliado de Satanás. ¿Por qué? Porque la forma neutral que una persona asume es muy influente, muy atractiva y susceptiva, ¿cómo se llama? Tentación, muy tentativa, muy seductiva, muy seductiva para el pueblo y prácticamente fácilmente puede llevar a la gente al lado del error más fácil y con más éxito que si uno declara directamente la posición negativa. Por eso también dice el testigo fiel, mejor ser frío o caliente. Frío o caliente. O rechazas o aceptas, pero es importante ser honesto. Es importante tener un claro entendimiento de qué creemos, por qué lo creemos. De esa manera Dios puede cambiar nuestro rumbo de vida, puede explicarnos. Somos dignos de conocer la verdad, pero si no tenemos la valentía a defender y confesar nuestra convicción, entonces no somos dignos ni a la respuesta del Señor, ni de la comunicación con Él. Queridos hermanos y hermanas, es fácil ser cristiano. ¿Algunas palabras de terminar y concluir, Raquel? Sí, yo creo que esta lección no tenemos que considerarla como un simple intercambio dialéctico que tuvo Jesús con los dirigentes espirituales de la época, sino que es un planteamiento que debemos hacerlo a nosotros mismos. ¿Quién dirige nuestra vida? ¿Cuál es la máxima autoridad que hemos reconocido, aceptado y a la cual deseamos someternos en nuestra vida? Pidámosle a Dios en este sábado que realmente
vivamos en forma consecuente a la autoridad celestial ante la cual nos hemos sometido. Que nos ayude a ser fieles, honestos, honrados y a vivir a la luz de la verdad. Amén, amén. Queridos hermanos y hermanas, es fácil ser cristiano. La respuesta de la vida son fáciles. Si nosotros estamos honestos, todo se hace muy fácil. La palabra de Dios dice sí, sí o no, no. Se complican las cosas cuando uno empieza a mentir, empieza a buscar cosas intermedias, que dice que sí, que no, y que es que no, que sí, que es que sí, que no. Entonces es cuando se hacen las cosas complicadas. Pero si nosotros somos honestos, todo es fácil. Si nos equivocamos, confesamos, nos arrepentimos, seguimos adelante. Si estamos en error, demostrámoslos hasta que se compruebe que somos en un error. Entonces Dios también puede obrar y trabajar con nosotros. Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Tiene un buen ánimo y un estudio bendecido de la escuela sabática. Le deseamos un feliz sábado y no se olviden también a promover y hablar de nuestra página web a otros, porque tenemos miles de personas que se conectan con estas páginas y gracias a Dios es una bendición para muchos. Que Dios le bendiga y le guarde. Ora por esta obra, la obra del departamento ministerial y también del departamento de familia. Ora para la conferencia general, la asociación general, nuestros líderes, y que Dios le bendiga. Amén. Amén.